B2B Sales Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sección de podcast. Mi nombre es Jesús Muñiz, estoy junto a mi compañero Antonio Durán. Somos del área del Global B2B y estamos aquí para explicaros qué es la tecnología del Contact Center as a Service, cuáles son sus beneficios del denominado por sus siglas CCaaS o CaaS y por qué es tan importante dentro del área B2B de Telefónica. ¿Os habéis fijado que algunas empresas tardan muy poco tiempo en contestaros a vuestros contactos por los diferentes canales de chat, mail, voz, etcétera, y otras tardan una eternidad? Pues bueno, básicamente tiene que ver en parte con esta tecnología que hoy os vamos a presentar, el Contact Center as a Service, y si no estáis familiarizados con ella, no os preocupéis que durante el episodio esperamos explicárosla de la mejor forma posible. Pues comenzamos con un poco de contexto. Lo primero y más importante es situarnos primero dentro del mundo de operaciones, más concretamente los contact centers. Y partimos de la premisa de que gracias a la digitalización el número de contactos con las empresas cada vez es mayor. De hecho, McKinsey en un estudio dice que desde 2016 en el ámbito de B2B el número de canales se había multiplicado por 2. Ya no solo tenemos los tradicionales mails, llamadas, web, sino que también está el WhatsApp, están los chats, el contacto por redes sociales, RCS, etc. Luego también tenemos que el cliente exige el cuándo y cómo poder comunicarse, y además se quiere que obviamente que sea la misma experiencia independientemente del canal. Todo esto lo que nos lleva es a plantear una estrategia omnicanal que unifique y optimice la gestión. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente los contact center lo que han tenido es unos sistemas diferentes para cada canal, con información por silos, y la experiencia para el cliente era bastante fragmentada. Lo que estamos planteando es que sean una unificación de todos los canales en una misma herramienta, ¿vale? Que esté integrada toda la información, esté centralizada y tengas una visión 360 del cliente para poder dar respuesta rápida, para que esa respuesta sea lo más cohesionada posible y que tenga la misma experiencia independientemente del canal. Esto con un ejemplo podemos ver de típico que contactas con la empresa a través del email, tienes varias conversaciones con ellos, pero luego llamas por teléfono y quieres que toda esa información se tenga en cuenta de la misma forma que si hubieses llamado y dado toda esa info. Y lo que podría ser después es poder terminar, por ejemplo, vía WhatsApp el OK del contacto, ¿no? Entonces, todo eso es lo que en una tecnología como el Contact Center as a Service nos lo permite. Y lo que hace es que te permite simplificar el modelo operativo y hacerlo más eficiente. Entonces, ahora sí, entramos más en detalle, así que dinos, Antonio, ¿qué es y qué beneficios tiene? Sí, básicamente esta tecnología consiste en un modelo basado en la nube, que lo que nos proporciona pues es eso, la infraestructura y las herramientas necesarias para que los diferentes canales de contacto estén centralizados en un único punto. Además, lo que nos ofrece estas plataformas omnicanal es la capacidad de redirigir a nuestros clientes hacia el área que más propicia sea para su consulta. Cuando nuestro comercial les llega una consulta postventa, estando en la plataforma, puede coger y redireccionar ese tráfico manualmente hacia un espacio donde se le dé la atención al cliente propicia para su consulta. Además, podemos integrar esta herramienta con el resto de nuestros sistemas en la empresa, lo que nos proporciona en todo momento una visión 360 del cliente y de cómo estamos nosotros en contacto con él. Además, también nos ofrece altas capacidades de inteligencia artificial, como puede ser pues, la transcripción de llamadas, generación de resúmenes, un asistente virtual que nos permita, pues eso, tener a mano la información del contacto con ese cliente, etcétera. Todo esto nos otorga una mayor flexibilidad en el contacto con ese cliente y aparte genera una mayor productividad tanto en nuestros agentes como en nuestros comerciales, lo que nos lleva a ofrecer experiencias mucho más cohesionadas.
y es el motivo por el cual esta tecnología se espera que crezca desde los 5.000 millones que representa en el mercado actual, 5.000 millones de dólares, a los 25.000 millones en 10 años. Efectivamente, tiene mucho potencial y efectivamente los beneficios que has contado están perfectos. Yo únicamente añadiría probablemente la escalabilidad que te permite una plataforma cloud y la facilidad para adaptarte a los cambios. Y es cierto que lo mejor que tiene es las nuevas oportunidades que se nos propone con esta tecnología. Y numerosos casos de uso que si quieres hablamos ahora algunos de ellos. Si entramos, por ejemplo, en ver los casos de uso relacionados con la IA, que tú ya habías comentado alguno anteriormente, ahí tenemos multitud. Tenemos desde un primer caso de uso que puede ser el asistente en tiempo real, la transcripción de la conversación, el resumen post-contacto, la tipificación automática del contacto, la guía paso a paso, dependiendo de lo que te vaya contestando el cliente, que te ofrezca una respuesta u otra. Un segundo caso de uso que puede ser el caso de las automatizaciones. El más tradicional que tenemos es los chatbots, por ejemplo, con las respuestas más frecuentes o las respuestas más sencillas, o el asistente de lenguaje natural, que lo que me permite es dirigir al área correspondiente. Si hablamos también de automatizaciones, pero referidas a la gente, un tercer caso de uso podría ser todas aquellas tareas que aportan menos valor a la gente, poder automatizarlo. Caso de correos con seguimiento, programación de citas, automatizar todo eso y dejar a tareas que realmente aporten valor para la gente. Un cuarto caso de uso podría ser la parte proactiva, de el adelantarnos a las necesidades del cliente gracias a entender los patrones de comportamiento y a tener datos históricos. El análisis de sentimiento también y de emociones, que durante la conversación y a tiempo real ser capaz de dirigir de una forma o de otra la conversación, incluso que el supervisor, si lo considera que puede mejorar la experiencia, puede intervenir en la misma. Y un último caso de uso por nombrarlo, que puede ser el enrutamiento inteligente de tickets, donde mediante algoritmos de la IA lo que te permite es dirigir exactamente al mejor agente para cada caso, según la naturaleza del caso, según el tipo de cliente. Con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que queremos es una primera línea N1 que sea absorbida directamente por la IA y donde únicamente llegue a la gente en caso de un caso complejo, en caso de que el cliente lo pida, que eso siempre lo tiene que tener, o en caso de que exista alguna casuística de negocio que así lo decidamos. Y por último, tenemos un N2 o back office, donde ahí sí que está el agente especializado apoyado con herramientas de la IA. Y todo esto hablando de casos de uso de lo que sería la IA tradicional, la IA generativa y sin entrar en lo que sería que está ahora tan de moda de la IA agéntica, que no podría, vamos. Que ese tema nos daría para otro podcast, pero que es cierto que hoy con este ya tenemos con esto suficiente, sí. Y viendo casos de uso que hemos visto en la IA, podemos ver también, nos puedes nombrar tú también, Antonio, algún caso relacionado más con la parte comercial. Sí, relacionado con la parte comercial, sabemos que nuestros asesores comerciales muchas veces reciben pues, consultas que no están directamente relacionadas con su área y que tienen un trabajo extra de tener que atender a esos clientes para no generar una insatisfacción. Y cuando ellos no son capaces de resolver el problema, se genera una insatisfacción en esos clientes. Estas plataformas, los que nos permiten, una de las cosas principales es la capacidad de redireccionar ese tráfico sin que el cliente perciba ese cambio. ¿De qué forma? Pues puede ser de forma manual, que el asesor comercial diga, pues este caso yo no puedo resolverlo, lo paso a la isla de atención postventa o soporte o la que sea necesaria para su solución, o a través del procesamiento del lenguaje natural, la propia plataforma podría identificar el motivo por el cual está llegando ese mensaje a través del cliente y enviarlo directamente a la isla correspondiente. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite proteger la actividad de nuestros agentes y de nuestros asesores comerciales y aparte también nos permite garantizar una experiencia más cohesionada de nuestros clientes. Además, recordemos que con estas herramientas tenemos
un contexto 360 del cliente, lo que nos permite, pues eso, garantizar que ese cliente va a recibir una atención totalmente personalizada a su caso. Perfecto. Entonces ya hemos hablado primeramente del contexto, hemos visto qué es, hemos visto los beneficios, hemos comentado diferentes casos de uso. Entonces no sé si nos queda alguna cosa más. Creo que nos quedaría comentar pues cómo lo estamos integrando nosotros en nuestras OBIs. Dentro del grupo, cierto. Entonces, nosotros dentro del grupo estamos actualmente en plena migración de la versión y de las operaciones on-premise a la versión cloud. ¿Esto qué lleva? Que todas nuestras unidades de negocio, de una forma u otra, se encuentren en plena transformación yendo hacia ese Contact Center as a Service. Nosotros, desde nuestro punto de vista y desde nuestra área de Global B2B, viendo además la importancia de este proyecto, tanto por su criticidad, por su retorno y siendo un proyecto estratégico, hemos ayudado en toda la parte de planteamiento y ejecución del mismo. Entonces lo que podemos ver son 3 experiencias diferentes que se han ido enriqueciendo. Por ejemplo, partiendo del caso Alemania lo que realiza es que adjudica directamente a un fabricante. ¿Qué pasa? Que cuando está en la implementación se da cuenta que necesita un integrador para que el proyecto sea exitoso. Posteriormente, ISPAM, directamente en su RFP lo que vamos es con un tándem fabricante-integrador para que esto no ocurra. Y el último caso, España, donde por un lado están los fabricantes, que tenemos fabricantes tradicionales del contact center, tenemos nativos digitales y tenemos los denominados game changers a medio largo plazo, y por otro lado tenemos a los integradores. ¿Cuál es la novedad que introduce? Que los integradores eligen con qué fabricantes ir, ¿vale? Y necesitan hacer una oferta conjunta. Sí, bueno, y yo creo que hasta aquí hemos tocado pues todos los puntos más relevantes sobre esta tecnología. Esperamos haberos acercado un poco más el mundo del Contact Center as a Service y bueno, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. B2B Sales Podcast.